En la agenda de hoy nos acompañarán la doctora Yair Constanza Rojas Sotelo. Ella es consultora nacional de inmunizaciones de la OPS Colombia. También tendremos al doctor Juan Pablo Osorio, médico cirujano, especialista en medicina interna, especialista en infectología y quien hace parte del Consejo de Evaluación de las Reacciones Adversas. Y también contaremos con los profesionales, Lizeth Paola López Narváez, ella es médica epidemióloga de la Unidad de Eventos Adversos del IEDS, y José David Milán, que es químico farmacéutico también de la Unidad de Eventos Adversos. Cada uno de ellos contará con 12 minutos alrededor para su exposición. Sean todos bienvenidos. Iniciamos dando paso a la doctora Yair Constanza Rojas Sotelo. Bienvenida, doctora Constanza. Adelante. Voy a intentar hacer esta rápida presentación. Como les mencionaron, soy la consultora nacional de inmunizaciones para OPS Colombia. Y un poco el ejercicio es hacer el acompañamiento al Ministerio, Instituto e INVIMA en todo lo que tiene que ver relacionado con el programa ampliado de inmunizaciones. Esta gráfica voy a iniciar como contándoles un poco frente a las coberturas, que es como el punto central frente a las inmunoprevenibles, y es así como llegamos a la meta de evitar las inmunoprevenibles. En esta gráfica ustedes ven las 5 regiones del mundo y en verde encuentran a las Américas. Un poco lo que quiero que vean allí es ese verde que ha ido aumentando poco a poco a través de los años, que bajó por la pandemia y que nuevamente en el 2002, como dice aquí en el párrafo, aumenta la cobertura y cada vez hemos ido subiendo y para el 2023 vamos mucho mejor que el 2022, pues porque el objetivo es tener coberturas arriba del 95% y de tal manera poder evitar las enfermedades inmunoprevenibles. Aquí, ese mensaje que tengo aquí, aunque los países han logrado reducir el número de niños que no han recibido ninguna dosis, hay niños en el mundo que no han recibido ninguna dosis, cada 10 niños siguen desprotegidos en nuestra región. Más de 23 millones de niños siguen en el calendario de vacunación sin ninguna dosis de vacunación. Están incompletos o no han recibido ninguna. La siguiente. La siguiente. Gracias. Estas son las coberturas de vacunación para cada uno de los biológicos, BCG, hepatitis B, DPT, polio. Estas son las de neumo, rotavirus, que van año tras año marcando cómo va la cobertura. Observen que para estos años, 2017 al 2020, la cobertura fue disminuyendo y gracias a Dios en el 2022 ya la cobertura aumentó, como les mencioné en la gráfica anterior. Aquí lo pueden ver el ejemplo para cada uno y aquí en estas flechitas les marqué cómo se observa el cambio de la cobertura año tras año para cada biológico. La siguiente. Aquí esta gráfica me encanta porque aquí muestro un poco desde el 2010 al 2022 las coberturas de DPT1 con DPT3, la diferencia entre la primera, que son las DPT1, con las DPT3, y fíjese la diferencia entre una y la otra. Lo que me encanta de esta gráfica es que aquí tú ves que hay un gran número de niños que reciben la primera. El problema está que se nos pierden para llegar a la tercera dosis. Entonces el reto está aquí en volver a unir estas dos líneas y que logremos encontrar a los niños para la tercera dosis, que es finalmente donde logramos ese alto número de anticuerpos en cuanto, por ejemplo, a este biológico. Y seguramente más adelante les voy a mostrar para otros biológicos va a ser lo mismo. Esto lo denominamos nosotros una deserción de la primera con la tercera dosis. La siguiente. Esta gráfica se las coloqué porque me gusta lo que muestra y es la cobertura de Colombia de los años 2012 a 2022. Esta es una aplicación que hacemos en la OPS con los datos que reporta cada país y estas son las gráficas para Colombia de cada uno de los inmunobiológicos. Y aquí se ve el descenso para todos los biológicos para los 2 años de la pandemia y ya el aumento que tiene para el 2022. La siguiente. Ya voy a entrar en cada una de los biológicos y voy a detenerme en tres biológicos en particular, que hacen parte de los programas internacionales y por eso la importancia de hacerlos y pues al final
les contaré el por qué no incluí los otros pues en este tiempo que tengo. La primera es la erradicación de la polio. Este es un compromiso internacional. La siguiente, y por eso está ya en erradicación. Esta es una descripción un poco de lo que es la polio, lo coloqué aquí, pues porque todos van a tener, me imagino que esta presentación y pueden ya verla con detalle, pero pues muchos médicos que están saliendo, que son nuevos, seguramente no conocen del polio, porque ya no hemos tenido contacto del polio en Colombia hace mucho tiempo. Entonces, un poco es como el polio aún existe y debemos buscarlo a través de enfermedades muy parecidas que debemos descartar que definitivamente no es el polio. La siguiente. Esta es la diferencia de la poliomielitis en el año 1988 al hoy. Este es el mundo como era de rojo con el número de casos de polio. Evidentemente ya no tenemos casos, solamente tenemos 2 países endémicos que son Kazajstán y Pakistán, que tienen aún casos, que son estos 2 que se encuentran aquí, pero fíjense en la diferencia y el impacto tan bonito que tiene la inmunización. Poder bajar todos estos números de niños con todas las secuelas que trae el polio, con toda la mortalidad que trae, poderlo bajar a solo 2 países. Y ese es el efecto mayor, y por eso me encanta esta gráfica, porque muestra realmente cuál es el impacto de la vacunación. Estrategias definitivas que hemos utilizado para la erradicación de polio ha sido el alto índice de vacunación sistemática, que todos los años las coberturas y cada vez sean menos los niños que tienen incompleto su esquema de vacunación y que cumplen con sus 5 dosis, su esquema inicial y sus refuerzos posteriores. Las actividades de vacunación a través de campañas y unas campañas que hacemos en vacunación que son cada 4 años como para reforzar que el que no haya quedado inmunizado en la campaña de los 4 años quede inmunizado, como completar de 5 dosis, algunos alcanzan hasta 6 dosis. Actividades de vacunación en zonas de transmisión conocida y sospechosa, pues evidentemente en estos sitios donde aún, en estos 2 países donde aún tenemos casos, pues tenemos todos los ojos puestos allí para que pues ustedes ya saben, en un vuelo de un lado al otro podemos traer la enfermedad, entonces tener altas coberturas en los otros sitios garantiza que no se nos vaya a reintroducir la enfermedad. Y pues obvio el seguimiento y vigilancia de la parálisis flácida a través de cada uno de los programas de vigilancia que tienen en el país y en el mundo. La siguiente. Estos son unos hitos que no quería dejar de presentarles porque definitivamente desde el año 85 teníamos este número de casos en las Américas y ya en el 94 América se considera libre de polio, erradicado el polio completamente de las Américas, lo que ha significado un hito en la salud pública el que nosotros en las Américas no tengamos. Aquí además les presento en el 2000 y 2001 una epidemia en Haití de casos post-vacunales, ya derivados de la vacuna, pero que no son del virus salvaje del polio. La siguiente. Esta es la cobertura de la región del 2017, esta es la cobertura 86 en el 2017, en el 2018 de 88, así sucesivamente, pero fíjense que para el año 2021, las coberturas y 2020, que fueron los momentos de la pandemia, las coberturas bajaron y muchos países se encontraban críticos en las coberturas de vacunación. La siguiente, por favor. Aquí es la gráfica que les decía, la diferencia entre la primera dosis y la segunda dosis en las Américas del 2010 al 2022, en donde se observa una gran deserción entre la primera y la tercera dosis, lo que indica que sí están los niños, pero no los hemos canalizado y necesitamos encontrarlos para evitar que haya reintroducción en las Américas del polio. La siguiente. Y por último, les muestro una gráfica que me facilitaron en el Instituto Nacional de Salud, en donde se observa aquí como no tenemos polio, lo que hacemos es una vigilancia muy estricta, semana a semana, que cada uno de los departamentos nos reportan las coberturas, las tasas, es decir, que no encontraron polio, que a pesar de la vigilancia no encontraron casos compatibles con polio, y estas son las tasas de notificación que tenemos para cada uno de los departamentos del país, que es finalmente como garantizamos que Colombia no haya reintroducción de la enfermedad. La siguiente.
La otra enfermedad de la que les quería contar un poco es la eliminación del sarampión, la rubiola y el síndrome de rubiola congénita. Como pueden observar, está en eliminación y también hace parte de los compromisos internacionales que tenemos, y es mantener la eliminación del sarampión y la rubiola. La siguiente. Aquí van a encontrar en dónde tenemos hoy sarampión en el mundo, y esta gráfica es muy diciente de lo que puede pasar si nosotros bajamos las coberturas de vacunación. Es decir, que cualquiera de un viaje de estos países que están aquí, que llegue a Colombia, puede traer el sarampión, y esto puede volver a reintroducir la enfermedad. Entonces, por eso esta gráfica me parece tan diciente de lo que tenemos que tener alerta frente a la vigilancia del sarampión, porque pues evidentemente en Colombia no teníamos sarampión. La siguiente. Estas son las gráficas de los últimos casos que hemos tenido. En el 2023 se presentaron 21 casos en Estados Unidos y Canadá, y así para cada uno de los años pueden observar qué momento tuvimos casos de sarampión. La siguiente. Esta es la gráfica de la síndrome de rubéola congénita. Me parece interesante ver que aquí en los 2 últimos años ha disminuido en las Américas el número de casos de síndrome de rubéola congénita, lo que indica también ese gran impacto que tiene la vacuna. La siguiente. Esta es la gráfica comparativa que les mencionaba entre la primera dosis que se coloca al año y la dosis de refuerzo que se coloca a los 5 años o 18 meses en algunos países de las Américas, y aquí se observa nuevamente esa deserción entre la primera y la segunda dosis. La siguiente. La siguiente. Esta es la gráfica que me facilitaron allí en el instituto frente a cuáles son la tasa de notificación y el comportamiento de la tasa de notificación de sarampión en Colombia, en donde se observa pues que todos los años se hace una vigilancia muy estricta y podemos establecer que no hay sarampión en Colombia. La siguiente. Ahora voy a hablarles de dos enfermedades que son la tosferina y la difteria. La siguiente. Estas dos enfermedades ya se encuentran casi que también en eliminación, no tenemos tantos casos. Estas son el número de no vacunados de DPT1 para cada uno de los países de las Américas. Esta gráfica, en la línea consecutiva se observa la región, y aquí cada uno de los países en los colores que encuentran aquí, que son niños que no están vacunados con DPT1. La siguiente. Esta gráfica me encanta porque aquí se observa la cobertura y el número de casos que ha ido disminuyendo. Fíjese que a medida que aumenta la cobertura, disminuyen los casos, ¿no? La siguiente. Y esta es la gráfica de Colombia, en donde observamos que, pues dentro del canal endémico, digamos que nos encontramos en tranquilidad frente al número de casos esperados. Para Colombia aumenta el número de casos que han sido notificados y confirmados en el país, pero pues igual seguimos fortaleciendo la vacunación. La siguiente, y esta es la de difteria, en donde se confirman 13 casos entre el año 2013 y 2023, y han sido notificados 228 casos. Esta era como la gráfica final en la que pues hay un mundo de inmunoprevenibles, y pues tardaría un buen rato en explicar cada uno y cómo va su vigilancia y cuáles son los retos que tenemos, pero quería colocarlo aquí como este listado de enfermedades que definitivamente a través de la vacunación logramos controlar, evitar, erradicar, eliminar. A través de la vacunación, un poco el mensaje es a seguir fortaleciendo las coberturas de vacunación. De esta manera es la única forma de disminuir las enfermedades inmunoprevenibles y poder disminuir la mortalidad y morbilidad en la población menor de 5 años. Perdón. Y por supuesto, con otras enfermedades otros grupos y enfermedades que estamos previniendo a través de la vacunación, como nos está pasando, por ejemplo, con COVID y con influenza, que vacunamos personas adultas mayores de 60 años y que también ha disminuido la mortalidad. Damos entonces paso en este momento al doctor Juan Pablo Osorio, quien es médico cirujano especialista en medicina interna y especialista en infectología, y hace parte del Consejo de Evaluación de las Reacciones Adversas.
En estos minutos vamos a tratar de navegar a través de lo que ha sucedido en la historia de la pandemia de COVID-19 respecto a las vacunas, principalmente para hablar un poquito de mitos respecto a las vacunas y a la vacunación de COVID-19. No tengo ningún conflicto de interés, hago parte del Consejo de Evaluación de las Reacciones Adversas a la Vacuna contra COVID-19 como consejero y médico infectólogo. Siguiente, por favor. Bien, para hablar de vacunación y de mitos de vacunación, hay un fenómeno muy importante que tenemos que analizar aquí y es la reticencia a vacunarse. Es decir, que tenemos disponibles vacunas para que las personas se protejan frente a las enfermedades inmunoprevenibles como se enlistaron y se estuvieron mostrando en la charla anterior, pero hay algunos factores que facilitan que las personas se vacunen y otros factores que impiden que las personas se vacunen. Y más o menos de eso se va a tratar la charla. Básicamente tenemos identificados en la literatura algunos factores relacionados con motivar la vacunación. Lo primero y más importante fue la percepción de mayor riesgo frente a la COVID-19. Esto quiere decir que si la persona convivía con una persona que haya sufrido de COVID-19, si convivía con una persona que tenga algún factor de riesgo para desarrollar enfermedad grave por COVID-19, o si ella misma había sufrido COVID-19 y veía las consecuencias de esta enfermedad, pues era más probable que se vacunaran. Tener alguna comorbilidad, naturalmente los pacientes que tenían alguna condición de riesgo para desarrollar cuadros graves de COVID-19, era más probable que se vacunaran e igualmente personas de mayor edad. Hay otro factor muy importante que es la confianza en el sistema de salud. Esto tiene que ver con interacciones positivas con el personal de salud, es decir, a cualquier nivel, una persona que tenga acceso al sistema de salud y que su interacción con el personal de salud sea favorable hacia la vacunación, era más probable que se vacunara. Si las personas habían estado vacunadas antes, es decir, si las personas ya habían recibido alguna vacuna dentro de su atención en salud, pues era más probable que recibieran la vacuna contra COVID-19 y adicionalmente el creer en el origen natural del SARS-CoV-2. Y esto es algo bien interesante que vamos a tocar ahorita en los mitos, y es que al inicio de la pandemia, se distribuyó una cantidad de desinformación respecto al origen del virus y al comportamiento biológico del virus que hacía que la gente tuviera dudas respecto a vacunarse o no. Las personas que estaban más confiadas en el sistema de salud, las personas que estaban más informadas respecto al origen y al comportamiento natural del virus, era más probable que se vacunaran. Lo otro es un sentido de solidaridad, es decir, si yo me vacuno, protejo a mi familia, si yo me vacuno, protejo a mi entorno. Y eso es algo bien importante que motivó a las personas a vacunarse en estos momentos tan críticos, digamos, iniciales de la pandemia, y tenía que ver con eso, con una sensación de proteger al otro. Hay otro aspecto importante y es tratar de decirle a la gente que con las vacunas puede haber cierto retorno a la normalidad, y eso también fue un gran motivo para que la gente se vacunara. Y lo otro era personas con niños, dado que inicialmente la vacunación estuvo dirigida a población adulta. Los adultos que convivían con niños que no podían ser vacunados, era más probable que se vacunaran. Y también hay algunas publicaciones respecto a ideologías de política liberal o política de izquierda que también era más favorable que se vacunaran respecto a personas con un pensamiento tanto político como social ultraconservador, que era menos probable que se vacunaran. Siguiente, por favor. Muy bien, la reticencia a la vacunación es este fenómeno y es básicamente la tardanza en aceptar las vacunas que son seguras y que están disponibles, o el rechazo a vacunarse a pesar de su disponibilidad. Frente a esta reticencia a la vacunación hay diferentes aspectos que influyen. Esto se resume o se identifica en la literatura como el modelo de las 5 A's o el modelo de las 5 C's que les presento aquí en la diapositiva. El modelo de las 5A tiene que ver con el acceso a las vacunas, es decir, que el paciente pueda vacunarse. Lo segundo es la capacidad que tiene de obtener las vacunas. Esto tiene que ver con pago o aseguramiento. La concientización que tenga el paciente respecto a entender que las vacunas están disponibles y los beneficios y riesgos de la vacunación. La aceptación por parte del paciente del proceso de la vacunación, es decir, que es abiertamente disponible la información, las preguntas o las dudas que se tenga frente a la vacunación. Y lo otro es la activación, es decir, la capacidad activa que tenga el paciente de conseguir la vacuna.
Y el otro modelo o los otros factores relacionados con la reticencia está en el modelo de las 5 Cs, que es la confianza, es decir, la confianza tanto en la seguridad como en la eficacia de las vacunas, la complacencia, que es la percepción de bajo riesgo o de bajo riesgo de gravedad de la enfermedad. Esto tiene que ver bastante con que si yo creo que la enfermedad no es grave o no me va a dar, pues no me vacuno, pero si la enfermedad es grave y seguramente me va a dar, pues me vacuno. Conveniencia, esto tiene que ver con barreras y facilitadores de acceso. Comunicación, es decir, acceso a fuentes confiables de información, que es probablemente el mensaje más importante de la charla. Y contexto, las características sociodemográficas, las características económicas que rodean al paciente también son factores relacionados con la reticencia. Siguiente, por favor. Así que dentro de todos los factores que están relacionados con la reticencia a la vacunación que está en el centro de la diapositiva, fíjense que hay diferentes barreras para que los pacientes se vacunen. Esto tiene que ver con sesgos, desde sesgos cognitivos hasta aspectos legales y gubernamentales, pero hay algo que les quiero resaltar y es lo más importante, que es em, la alfabetización en salud. Es decir, que las personas conozcan qué es la vacuna, qué es la enfermedad, cómo tener acceso a ella, aclarar las dudas respecto a las vacunas. Ese es probablemente uno de los principales aspectos relacionados con la vacunación. Y es que ni siquiera el personal de salud completamente está informado sobre las vacunas. Es decir, que aquí gran parte de la reticencia a la vacunación recae sobre el paciente, pero también sobre el sistema de salud. Y por eso estos espacios son tan importantes para que podamos hablar abiertamente de vacunas, entender cuál es el papel de las vacunas y que logremos sobreponernos a la cantidad de miedos o de mitos relacionados con la vacunación. Así que este es probablemente un aspecto muy importante en el cual tanto el gobierno como el personal de salud tenemos responsabilidad, y es educarnos en vacunas. Siguiente, por favor. Esto es bien interesante, es una encuesta que se hizo en los Estados Unidos en enero de 2021. Ubiquémonos temporalmente, esto es arrancando pandemia y arrancando disponibilidad de vacunas. Y fíjense cómo casi el 30% de las personas decían que no se vacunaban porque las vacunas se desarrollaron muy rápido. Entonces, si se desarrollaron muy rápido, seguramente era porque algo tenían. Bueno, pues la respuesta a eso naturalmente es que las vacunas ya cuentan con una tecnología a hoy de diferentes plataformas para desarrollarse muy rápidamente frente a algunos antígenos específicos. Y esto es la historia de los 30 a 40 años anteriores de desarrollar de manera muy eficiente las vacunas frente a virus respiratorios o enfermedades inmunoprevenibles. Entonces, el hecho de que se hayan desarrollado rápidamente las vacunas naturalmente no quiere decir que no funcionen o no quiere decir que sean inseguras. Lo otro, siguiente, por favor. Lo otro es, esto hace parte de una conspiración. Entonces, realmente no, esto hace parte de un fenómeno biológico de la transmisión de un virus respiratorio que recién afecta al humano, y esto tiene que ver con la posibilidad de entender el fenómeno de una pandemia. Uy, perdón, la anterior. Gracias, José. El fenómeno de la pandemia, el fenómeno del comportamiento biológico de los virus. Y esto tiene que ver, esto definitivamente es una barrera que de la única forma en la que podemos sobreponernos a ella es educando. Lo otro es, las personas que tienen COVID y se recuperaron ya no necesitan vacunación. Pues no, las personas que tienen COVID tienen cierto grado de inmunidad natural, pero es mucho más eficiente y mucho más duradera la inmunidad adquirida por las vacunas. Y el otro escenario es, que lo estamos viviendo hoy, es que la persona que se vacuna contra COVID pues tiene menor probabilidad de desarrollar post-COVID que la persona que se infecta, o long COVID versus la persona que se infecta. Entonces, este mito también queda desmentido durante la pandemia. Que las vacunas son más peligrosas que la enfermedad, esto es absolutamente falso, no hay vacunas replicantes contra COVID, eso quiere decir que las vacunas no dan COVID. Que si altera el DNA, pues hombre, las vacunas no tienen la tecnología para poder modificar genes dentro del DNA. Lo que se introduce en las vacunas, por ejemplo, de RNA mensajero, es simplemente una plantilla para sintetizar la proteína frente a la cual van a actuar el sistema de defensas del hospedero, haciendo que se desarrollen anticuerpos y que se entrenen linfocitos encargados de combatir la enfermedad. Las vacunas no dan COVID-19, no están hechos con contenido fetal ni de abortos, causan infertilidad, no, ya está demostrado, ni en personas jóvenes ni en personas más adultas, y tampoco tiene un microchip que nos va a controlar. Eso es bien importante. Siguiente, por favor.
¿Cuáles aspectos están relacionados con este tipo de creencias? Bueno, los pacientes mayores creían que la vacunación era más segura, los pacientes de menor edad creían que podía no ser segura. Las personas que tienen una un círculo social, un círculo familiar más amplio, sobre todo los que estaban casados y tenían niños, creían más frecuentemente que las vacunas eran seguras. Las personas que vivían en la región suburbana y urbana tenían mayor probabilidad de considerar que las vacunas eran seguras respecto a los que habitaban en zonas rurales. El tipo de vivienda en el que vivían también fue importante para que las personas consideraran que fuera segura, es decir, las personas que tenían mayor inseguridad respecto a su vivienda o que no tenían vivienda propia, era más probable que creyeran que las vacunas no eran seguras. Los pacientes que tenían de bachillerato para abajo, es decir, no estar graduados o no tener un bachillerato con algún estudio después del bachillerato, fue un factor de riesgo para que las personas no se, digamos, creyeran que las vacunas no fueran seguras, mientras que las personas que tenían una formación educativa o académica más avanzada tenían mayor probabilidad de creer que iban a ser seguras las vacunas. Y finalmente el nivel de ingresos, y esto es muy, muy importante. Esta pandemia eh, agudizó las diferencias económicas, agudizó las diferencias sociales, y fíjense cómo las personas con menores ingresos tenían mayor probabilidad de creer que las vacunas no eran seguras frente a las personas que tenían mejores ingresos. Y esto es un aspecto muy relevante que vamos a tocar en el próximo minuto. Siguiente, por favor. Esto no es únicamente en los Estados Unidos. Este estudio fue hecho también una encuesta en Etiopía y mostró cómo las personas que creían que no fueran efectivas las vacunas se vacunaban menos, las personas que tenían miedos de eventos adversos se vacunaban menos, las personas que vivían en zonas rurales se vacunaban menos y los pacientes mayores de 49 años era más probable que se vacunaran. Así que fíjense que esto sucedió en todos los lugares del mundo. Siguiente, por favor. Y es así como, para seguir con el continente africano, en el África subsahariana teníamos una población de hasta el 46% de personas que no quieren vacunarse, de personas reticentes a la vacunación. Siguiente, por favor. Así que todos estos mitos se circularon por allí, que las vacunas eran inseguras porque se desarrollaron muy rápidamente, que no teníamos datos sobre eficacia y seguridad. Cada vez habían más datos de seguridad y de eficacia, haciendo que, por el contrario a la desinformación inicial, se confirmara que las vacunas eran muy seguras. De hecho, nos permitió salir de pandemia. Las vacunas van a alterar el DNA, no es posible. Que las personas recuperadas no necesitaban vacunarse, que 2 dosis eran suficientes. Esto, naturalmente, con el paso del tiempo, los estudios mostraron que si se reforzaba la vacunación, sobre todo si había un espacio de al menos 2 a 6 meses entre una vacuna y otra, entre una dosis y otra, los anticuerpos eran mejor. Y que las dosis adicionales era sobreactuarse, pues no, hay grupos de personas que no responden a las vacunas y que necesitan dosis adicionales. Aquí se incluyen pacientes mayores de 65 años, personas inmunosuprimidas, que responden de manera más difícil, digamos, a las vacunas. Y lo otro es que afectaban la fertilidad y definitivamente pues no fue así. Incluso en mujeres jóvenes, las otras temas que circularon por allí era que los niños no necesitaban vacunarse porque los cuadros eran leves. Pues no, hay un gran grupo de niños que tuvieron cuadros graves y que se beneficiaron de las vacunas. Y digamos que en general este era más o menos la narrativa que circuló alrededor de los mitos sobre la vacunación de COVID-19, que poco a poco fueron desmentidos. Siguiente, por favor. Ahora sí, ¿qué podemos hacer para aclarar estos mitos? Lo primero es educación y comunicación, es decir, que debemos diseñar estrategias de comunicación para todo el mundo, para el público general. Esto no tiene que ir únicamente al personal de salud, y esto debe hacerse de forma transparente y de forma oportuna. Es decir, hay que tratar de informar a los pacientes y tratar de informar al personal de salud antes de que lleguen las vacunas. Es decir, empezar a entrenar a la gente en la infección y en cómo se puede prevenir con las vacunas es un aspecto súper importante para combatir los mitos, para que ni siquiera se logren presentar, porque si tenemos unas personas supremamente bien informadas, pues pueden tomar mejores decisiones respecto a la vacunación. Enfatizar también en los beneficios sociales, es decir, la vacunación no es un acto solo personal, sino es un acto colectivo que protege a mi entorno familiar y que protege a mi entorno social. La información debe ser clara, debe ser concisa y debe ser transparente. Siempre que hay dudas o hay
poca asertividad en el lenguaje, se presta para malinterpretaciones o se presta para suspicacia. Y ese es el perfecto caldo de cultivo para desarrollar mitos o para desarrollar desinformación, que en la era de las redes sociales se amplifica muy rápidamente. Desarrollar debates públicos o desarrollar debates como esto con un webinario en el que la gente se puede informar es súper relevante para que las personas estén bien informadas al momento de vacunarse y que sea de acceso libre, es decir, que las personas se puedan informar sin importar de dónde vengan. Aprovechar el uso de las redes sociales, y esto para dos cosas. Primero, para transmitir más rápidamente la información, pero segundo, para que los entes gubernamentales y para que el personal de salud y las sociedades científicas empiecen a identificar como pequeños focos de desinformación que pudieran atajarse tempranamente con un chequeo de datos o con una respuesta un poco más contundente de manera temprana para evitar que surja la desinformación y se amplíe. Y lo otro es educar al personal de salud tanto sobre la vacunación como sobre la reticencia a la vacunación. Y para terminar, en cuanto al desarrollo de vacunas, pues entender los retos que tienen los países de bajos ingresos y algunos grupos sociales como minorías. Disponibilidad y facilidad para el acceso debe ser algo que se debe tener en las vacunas para que la gente pueda no ser reticente, sino vacunarse. Priorizar la distribución a las poblaciones y a las regiones más afectadas. Esto tiene que hacerse de manera mancomunada con los gobiernos locales, con las sociedades científicas, con las instituciones de salud, pero también con las instituciones comunitarias. Hay que evaluar la cooperación internacional y hacer que funcione, y llevarlas a los territorios más alejados o al área rural también fortalece la confianza en las vacunas. Es decir, que si las personas de los territorios más alejados reciben vacunas, es más probable que se vuelvan a vacunar. Y lo otro es incluir dentro de los estudios poblaciones especiales, digamos, niños, gestantes, que pueden también ser poblaciones que nos ayuden a hacer una conciencia más segura y más útil de la vacunación para las próximas enfermedades infecciosas respiratorias o para todas las enfermedades inmunoprevenibles actuales. Muchas gracias, doctor Juan Pablo, por esta ponencia tan interesante. Invitamos en este momento entonces, para dar continuidad a nuestra agenda, a la doctora Lizeth Paola López Narváez, quien es médica epidemiólogo de la Unidad de Eventos Adversos del IES. Adelante, doctora Lizeth. Mi nombre es Lizeth Paola López, soy médica farmacóloga epidemióloga, quien hago parte del equipo técnico-científico del Consejo de Evaluación de Reacciones a la Vacunación COVID-19. Declaro pues que en este sentido no poseo conflicto de intereses para la presentación del día de hoy. Recordar que en el país tenemos vacunas contra COVID-19 inicialmente, teníamos vacunas de diferentes fabricantes y de diferentes plataformas. Recordar que como plataforma ARN mensajero tenemos Pfizer y Moderna, como recombinante AstraZeneca y Janssen, y como virus inactivado Sinovac. Tenemos que cada una de estas vacunas poseen una efectividad en la prevención de la enfermedad grave por COVID-19. Para el caso de Pfizer, una efectividad del 91.3%, en el caso de Moderna de 94.1%, en el caso de Janssen 66.9%, para AstraZeneca 74% y para Sinovac un 83.5%. Tenemos que en Colombia el total de dosis aplicadas a fecha de 8 de octubre del 2023 fueron más de 83 millones de dosis aplicadas, divididas tanto en primera y segunda dosis únicas, primero y segundo refuerzo. ¿Cómo impacta esto? Teniendo en cuenta que la mortalidad por COVID-19 en Colombia para el año 2020 rondaba el 3.6% y que la efectividad general de las vacunas para evitarla estaba por encima del 93%, teniendo una segunda dosis o esquema completo. Tenemos que para Colombia, a fecha del 8 de octubre del 2023, un total de 35 millones, más de 35 millones de colombianos poseían un esquema completo de vacunación para COVID-19, lo cual impacta en mortalidad. ¿Por qué razón? Porque con este esquema completo se pudo prevenir la mortalidad de más de 1.050.000 colombianos con respecto a muertes relacionadas con COVID-19. Hay un estudio de efectividad en mundo real
realizado en Colombia, en donde pues, se llama la Corte Esperanza, en donde se analizó un total de 14.213.409 personas, en donde se quiso estimar la efectividad de las vacunas para prevenir tanto hospitalización como muerte por COVID-19 en condiciones de vida real. ¿Qué encontraron en este estudio? Encontraron que la efectividad en cuanto a prevención de la hospitalización por COVID-19 en personas que tenían vacunación completa, esta prevención de la hospitalización estuvo por encima del 82%, y en el caso de personas que hayan tenido esquema completo de vacunación más un refuerzo, la prevención de la hospitalización estaba en un 80.2%. En cuanto a la mortalidad, también encontraron efectividad en cuanto a personas con vacuna completa, prevenía la mortalidad en un 86%, y en caso de tener vacunación completa más uno de los refuerzos, cerca al 83.1%, que encontraron además que esta efectividad en cuanto a la prevención de la mortalidad disminuía con la edad. Sin embargo, esta disminución nunca estuvo por debajo del 80%. ¿Qué tenemos para concluir? 2 puntos claves. 1. La vacunación completa es altamente efectiva tanto para prevenir la infección sintomática por COVID-19 como también la enfermedad grave y la hospitalización y o la muerte desencadenada de la misma, y que gracias a que más de 53 millones de colombianos se vacunaron y que una gran proporción de estos recibieron una dosis completa, se pudo prevenir la mortalidad de más de 1.050.000 colombianos solamente por la mortalidad por COVID-19, solamente por tener un esquema completo de vacunación. Muchas gracias. Y para finalizar, damos paso a José David Milán. Él es químico farmacéutico también de la Unidad de Eventos Adversos del IES. Adelante, José David. Gracias. Entonces, para finalizar este webinar, entonces voy a permitirme hablar un poco sobre lo que tiene que ver con los eventos adversos posteriores a la Listo. Entonces, en esta corta presentación voy a enfatizar algunas definiciones importantes. Voy a tratar algunos factores que puedan modificar la respuesta a los fármacos. Voy a presentar también a presentarles una imagen de cómo se ven los reportes en las plataformas globales de eventos adversos, y finalizaré con algunas conclusiones. Entonces, ¿qué es importante acá? Sobre todo tener en cuenta para iniciar el desarrollo de las vacunas, todas las vacunas y los medicamentos en general se llevan a cabo a través de varias fases, lo que se denomina como las fases preclínicas, y luego los ensayos clínicos, que los ensayos clínicos van de fase 1, fase 2 y fase 3. Luego de obtener las diferentes autorizaciones para comercialización, entra en algo que se denomina la fase 4, que son todos los estudios y todo el seguimiento post-comercialización. Acá ya son los datos que se obtienen de la vida real, de cuando estos medicamentos o estas tecnologías están al servicio de la comunidad en general. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que durante el desarrollo de estas vacunas y de los medicamentos, tanto en la fase preclínica como en la fase, en los ensayos clínicos 1, 2 y 3, lo importante es tener en cuenta que siempre se hace seguimiento de seguridad. Y esto es muy importante porque durante el desarrollo de los medicamentos, se tiene muy en cuenta toda la parte de seguridad. Se está haciendo seguimientos, tanto en los ensayos clínicos, se hacen reportes de farmacovigilancia, y posterior a cuando reciben las autorizaciones por parte de los entes reguladores, que para el país es el INVIMA, se sigue haciendo el seguimiento a todos los eventos adversos que pueden producirse. De ahí entonces que
se llegue a la definición de los eventos posteriores a la vacunación. Entonces, básicamente, ¿qué es un evento posterior a la vacunación? Son los eventos o signos desfavorables involuntarios. Es muy importante tener en cuenta que son eventos que ocurren de manera involuntaria, hallazgos normales de laboratorios o síntomas o enfermedad que sigan a la vacunación. Esto que sigan a la vacunación hace referencia a que tengan una relación temporal, es decir, que sean posteriores a la vacunación o posteriores a que el paciente reciba la tecnología sanitaria. Em, los eventos adversos posteriores a la vacunación se clasifican en eventos posteriores leves o no graves y graves. Es decir, hay personas a las cuales luego de la exposición a las diferentes tecnologías, llámese medicamentos, llámese vacuna, obtienen o reaccionan de alguna manera y producen algún evento posterior a la vacunación. Y hay otras personas que sencillamente no, pues quienes no tienen ninguna reacción evidente frente a la exposición posterior a la vacunación. ¿Cómo funciona en el país el tema de la farmacovigilancia? La farmacovigilancia realmente es una ciencia encargada de la detección, la evaluación, el entendimiento y la prevención de los eventos adversos o cualquier otro problema relacionado con medicamentos que ustedes van a encontrar como los PRMs. El país tiene un robusto sistema de farmacovigilancia en el cual todos, participan todas las instituciones, la industria farmacéutica, el personal de las instituciones, EPS, IPS y los pacientes y cuidadores. Todos tenemos de hecho, la obligación de generar los reportes de farmacovigilancia. ¿Cuál es la ruta de esta farmacovigilancia? Cuando los eventos son leves o no graves, existe una plataforma global que se denomina VigiFlow, donde se cargan todos estos eventos y cuando los eventos son graves, va el reporte hacia el Instituto Nacional de Salud y se activa una cantidad de respuestas que lo que buscan es hacer una investigación profunda para determinar si aquel evento ocurrido posterior a la vacunación tiene relación causal con la aplicación de la vacunación. De ahí que ustedes podrán escuchar y notar que existen comités institucionales de farmacovigilancia, comités municipales o distritales, los comités departamentales y los comités de evaluación nacional, que lo que buscan es, con una investigación rigurosa, determinar si el evento posterior a la vacunación tiene o no relación causal con la vacunación. Es importante también entender que hay unos tiempos de reporte. Cuando son unos eventos graves, se espera que el reporte se haga en menos de 72 horas y cuando son eventos leves o no graves, se da un poco más de espacio para el reporte. Pero lo importante es que quede muy claro que la farmacovigilancia se construye a través de los reportes que hacen todas las entidades y todos aquellos que están involucrados en el proceso o en la cadena de suministro del medicamento. Hay algo muy interesante y es que hay unos factores que inciden en la respuesta que se tiene a la exposición a la tecnología. Dentro de ellos existen los factores genéticos que están, por ejemplo, el metabolismo y podrán ustedes escuchar, por ejemplo, de aquellos metabolizadores lentos, metabolizadores rápidos. Los factores fisiológicos como la edad, el sexo, el peso. Hay factores psicológicos también que se denomina como los efectos placebos. Factores patológicos que son esas patologías de base que puede tener el paciente que recibe esa tecnología y la tolerancia que puede tener a la tecnología a la cual está siendo expuesto. Y en muchos casos también incumplimiento de las recomendaciones dadas al paciente que deberían cumplirse para disminuir la ocurrencia de estos eventos adversos.
frente a los factores farmacológicos que son aquellos que son inherentes a la tecnología o a sus excipientes, están varios factores que también pueden influir. Pero fíjense que los factores farmacológicos son solo una parte de aquellos factores que pueden incidir en la respuesta que se tenga del paciente cuando cuando es sometido a la tecnología. Entonces, dentro de los factores farmacológicos se encuentran, por ejemplo, las dosis, administración de dosis incorrectas, vacunas administradas posteriores a las fechas de expiración, es decir, vacunas que pueden estar vencidas, vacunas utilizadas en un intervalo equivocado, rutas de administración inapropiadas, vacunas reconstituidas con diluyentes incorrectos, que para el caso de vacunas de COVID-19, sabemos que Pfizer era una vacuna que necesitaba tener una reconstitución, error en la cantidad de este diluyente, la vacuna preparada incorrectamente, con los diluyentes contaminados, vacuna y diluyente almacenado inapropiadamente, o hay algo muy importante que tiene que ver con las interacciones farmacológicas. Muchos de los pacientes recibían la vacuna y estaban tomando medicamentos o sí, medicamentos o algunas sustancias que pueden tener algún tipo de interacción con la tecnología a la cual está siendo expuesto. Entonces, es muy importante tener en cuenta que estos son los factores farmacológicos que pueden incidir en la respuesta que se tiene cuando la persona es expuesta a estas tecnologías. Esta es una imagen de cómo se ve la plataforma global que se denomina VigiFlow, donde se hacen o donde se hace el conjunto donde se reúnen la cantidad de factores de reportes que se hacen a nivel global. Es importante aclarar que estos datos que se encuentran acá son unos datos que no están analizados. Es decir, ¿dónde está el análisis de este evento? Se hace el reporte del evento adverso, ¿verdad? Porque recuerden que mencioné que se hacen dentro de unos tiempos, que cuando es un evento grave debe hacerse dentro de las 24 horas. Se hace el reporte del evento adverso, pero esos reportes están sujetos a la investigación. Es decir, los reportes que nosotros encontramos en las plataformas globales son reportes que no han sido aún o que están siendo objeto de investigación, pero no podemos entender estos datos como que son datos de causalidad, que todos los datos que estamos viendo acá de los reportes adversos están asociados a la aplicación de la vacuna. Es un error verlo así porque lo que tenemos que entender es que son los reportes que se hacen, que eso es obligatorio hacer los reportes, pero que estos reportes luego pasan a una fase de investigación donde se podrá determinar si tiene una relación causal o no tiene una relación causal con el proceso de la vacunación o con la vacuna. ¿Listo? Este es un dato que se obtuvo para a corte del 6 de octubre de este año, donde se evidenciaban 35.507 reportes. Pero entonces es importante mencionar nuevamente y recalcar mucho en que son reportes crudos que pueden estar en espera de investigación o están siendo parte de alguna investigación para determinar la causalidad. Entonces, algunas conclusiones de esta pequeña presentación es que un evento adverso reportado no necesariamente es un evento secundario causado por la vacunación. Este es un problema de salud que sucede después de la vacunación, relación temporal, y puede o no ser causado por la vacuna o por el proceso de vacunación. Este tipo de eventos requiere una investigación rigurosa y de ahí también la presencia y la importancia de los diferentes comités que hacen parte de las instituciones a nivel nacional, a nivel distrital, a nivel municipal, que se encargan de recoger la información y poder analizar si esta información realmente poder analizar si hay alguna relación causal realmente entre el proceso de la vacunación y el evento adverso. Y, por definición, un efecto secundario asociado con la vacuna debe ser demostrado científicamente. Es muy importante entonces que quede claro que los eventos adversos posteriores a la vacunación tienen que tener algunas características, dentro de ellos la temporalidad, pero que la
el poder determinar si tienen una relación causal, si ese evento adverso tiene una relación causal con la vacuna o con el proceso de vacunación, solamente se puede determinar posterior a una investigación rigurosa por parte de los comités constituidos a nivel nacional. Y con esto doy por terminada esta pequeña presentación sobre lo que tiene que ver con eventos adversos posteriores a la vacunación. Gracias. José, muchas gracias. Bueno, creo que aquí abordamos como 4 temas importantes frente al programa de inmunización en el mundo, que recordemos fueron las enfermedades prevenibles por vacunación, los mitos sobre las vacunas por COVID-19 y los eventos adversos. Como lo mencionábamos ahorita, este es el primero de los webinarios que vamos a realizar con el fin de hacer precisamente esa educación y comunicación en salud para hablar de esos temas tan importantes que definitivamente impactan la salud pública en nuestro territorio y pues también a nivel mundial. Muchas gracias por su participación y asistencia y nos vemos en otra ocasión. Feliz resto de día.